Bienvenidos, queridos amigos, amigas, una vez más aquí a sus clases de filosofía védica Vaishnava, por la misericordia de Sri Guru, los Vaishnavas y el Señor Supremo que nos permiten seguir continuando con estas clases, y a ustedes que están ahí siempre buscando escucharlas. Para uno es bastante motivador, ukshaha, ¿no? Nos da bastante entusiasmo que es necesario para continuar en nuestro proceso espiritual, para no sentirnos que vamos caminando solos. Siempre tenemos que encontrar ese deseo de buscar ayuda. Y no existe mejor ayuda que personas que tienen un mismo sentir en el corazón. Como se dice el dicho, aves del mismo plumaje van a volar juntos. Entonces, hemos estado pasando por estos angas, estas secuencias de cómo se va desarrollando el bhakti, el servicio devocional. Ya hemos hablado de los distintos procesos, comenzando por el Purushartha, ¿no? El Dharma, el Artha, el Kam, el Moksha, ¿no? Cómo uno realiza su deber prescrito, eso después cómo uno se va a desarrollar en su desarrollo económico, en su desarrollo intelectual, en el desarrollo material. Eso te va a dar kama, ¿no? El disfrute, y de ahí uno busca moksha. Y en este moksha, en esta liberación, porque tú vas a querer dejar de sufrir, te cansas de que la vida te esté pateando y pateando y pateando, y por más que tú des intentos, siempre encuentras ese mismo revés de la vida. Entonces, es ahí donde uno va buscando a Dios. Como dice el Señor Supremo en la Bhagavad Gita, 4 personas se acercan a mí: el que sufre, el que quiere conocerme, el que busca los poderes místicos y el devoto sincero. Entonces, cuando uno encontró el sufrimiento, lo único que toca es buscar a Dios, porque uno lo intenta bajo todas las fuerzas en tratar de desarrollarse en esta plataforma material, y le invierte mucho tiempo, le invierte bastante tiempo. Entonces uno va sufriendo por no conocer el yo, por no conocer la esencia, por no conocer el ser. Entonces ahí es donde ya comienza el karma yoga, es donde ahí ya comienza eso de cómo nos vamos a integrar a través de un trabajo a Dios. Y después vimos y analizamos el jnana yoga, cómo tú puedes ir conociendo a Dios, dónde lo puedes encontrar, cuáles son los caminos que se van a presentar, y saber reconocerlo. Y por ahí te encuentras con el proceso óctuple, el Ashtanga Yoga, donde encuentras el jhana, niyama, ¿no? La contemplación interna, el aceptar las cosas favorables, el rechazar las cosas no favorables, el pranayama, la respiración, el pratyahara, el hatha, ¿no? Las posturas, las asanas, hasta llegar al samadhi, ¿no? Al trance, y comienza a desarrollar estos poderes místicos. Pero te das cuenta de que eso tampoco no es suficiente. Pero ya sabes que alguien está detrás de todo este escenario, que hay ese mágico libretista supremo, y vas a tratar de encontrar una relación con él. Y es ahí donde viene el Bhakti Yoga. Y como hemos ido desarrollando durante estas semanas que hemos pasado, todo comienza con Shravanam,
con escuchar acerca de él. Kirtana, hablar acerca de él. Shravana, recordar acerca de él. Shravana, Kirtana, Smaraham. Y después viene Pada Sevanam. ¿Cómo Sevan o cómo vas a servir Pada a los pies? ¿Cómo vas a servir a los pies del Señor Supremo? Entonces vas a tener una tal intensidad en tu ser que el Señor Supremo se te va a presentar en su forma de Archa Vigraha, en su forma de deidad. Y ahí hemos hablado varias semanas acerca del Archan, de cómo realizar, qué es lo que uno va a necesitar para hacer el Archana, cómo establecer un altar en la casa. Entonces, vamos viendo que hay una parte evolutiva. Entonces, después cuando tú ya estás conectándote a través del Señor Supremo, su parte externa, en la forma de deidad, entonces viene el sexto paso. Viene el sexto paso que se va a denominar Vandana. Vandana. Para esto vamos a recitar los mantras. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Onayanti Mirandasyan Janan Janan Janatkaya Chatsu Maritan Jentasmai Shri Gurave Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha, Om Brikatpataye Namaha, Parachar Muni Namaha, Om Brigomuni Namaha, Om Chatur Kumaraya Namaha, Om Shivaya Namaha, Om Ramaya Namaha, Om Vishnuyaya Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Yagatpate Gopesha Gopita Kanta Ratha Kanta Namastutem. Mancha Kalpatarubhasha Kripa Sindhu Bhaivasha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaham. Vrindayai Tulsi Devi Priya Yai Keshavasha Krishna Bhakti Prati Devi Satyavati Namo Namaham. Yani Kani Chapapani Brahma Hatyadikani Chatani Tani Pradachanti Pradakshina Pade Pade. Attakamchani Gorange Rathe Brinda Vinesvari Vrishavana Sute Devi Pranamami Kari Priye. Namo Mahabhadandaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gogratise Namaham. Namo Brahmanja Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaham. Om Trayambakam Takjamake Sugandhim Pustivardhana Nurvaru Kamivandanam Bhutyor Mukchiyam Amritam. Om Mantratra Tatra Chidrande Chakalarta Vastutaha Sarva Karoti Nishirananu Sankirtanan Tavam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Davantaraye Amrit Kalash Kastaya Sarvavaya Mena Sanaya Trilokya Nataya Shri Maha Vishnave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivas Adi Gaur Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Sri Drishinka Jai Drishinka Jai Jai Drishinka Kaladesha Jaya Padma Mukha Padma Vringam. Oh Shanti Shanti Shanti.
Jai Shri Radha. Ok. Entonces, vamos a tocar ahora este punto número 6 del proceso evolutivo del Bhakti Yoga. Y ahora nos toca tocar Vandana. ¿Qué significa Vandana? Nama, nombrar. Invocar. Nama. Nami, Nama. Nami es a quien invocas y Nama es cuando invocas. Entonces, cuando hablamos de Vandana, hablamos de ofrecer oraciones y reverencias. Ofrecer oraciones y reverencias. Entonces, como que uno se va volviendo un kavi. ¿Qué significa kavi? Poeta. Poeta. Entonces los Vedas están puestos de muchas oraciones que los rishis, que los grandes sabios, que los sadhus, estos santos, realizaban para Dios, para la gloria de Dios. Y existen innumerables libros donde todo es una constante glorificación. Incluso la Bhagavad Gita es el canto de Sri Bhagavan, es el canto del Señor Supremo. Él mismo lo habla, él mismo lo canta. El sánscrito es cantado, no es hablado, no es un lenguaje seco. ¿No? El sánscrito es un lenguaje armonioso. Entonces, cuando comienzas a hacer oraciones, ¿no? Oya Ganata Swami Nayana Patagami Baba Tume. Estás diciendo, ¿no? Jagannatha Swami, oh Señor Supremo, ¿no? Jagannatha es el Señor del universo, ¿no? Oh Señor del universo, Jagannatha Swami, Nayana Patagami, por favor, revélate, quítame la venda, babatume, dame esa emoción, dame baba, ¿no? Dame esa emoción, babatume, tú me lo puedes entregar. Si no eres tú, no hay nadie que me lo pueda otorgar, más allá de que tú mismo te acojas por alguna razón a entregarme tu misericordia, no tu kripa. Entonces, oye, Ganata Swami Nayana Patagami Baba Atume. Entonces, le estás dando una oración. O cuando uno canta el Trishinka Pranam, ¿no? Namaste Narchinkaraya Pralada Lada Ayene. Entonces, ahí le estás cantando, ¿no? Oh, tú que eres el adorado por tu gran devoto Prahlad Maharaj. Tú, señor Trishinka, que tienes unas uñas con la cual desgarras a esa avispa venenosa, punzante de Hiranyakashipu, tus uñas que son duras como el cincel, desgarras y las clavas en la barriga. Y no estás aquí, estás allá, estás donde tú quieras que tú vas.
Y ahí donde está tu devoto invocando, ahí tú estás. Entonces, todos son oraciones, todos los mantras. Y en especial el Mahamantra es el Vandanan superior. Por eso se llama Mahamantra, ¿no? Es el más grande, Maha es lo más grande. Entonces, por eso que uno canta, ¿no? Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Uno comienza a recitar ese nombre. Krishna es supremamente atractivo. Rama, quien te da el mayor placer. Hare Krishna, Hare Ram. Hare es la potencia, es Srimati Radharani, es quien te une, quien te da ese amor. Entonces el Mahamantra, dentro de sus muchos significados que se le puede atribuir, básicamente es, oh mi Señor, déjame ser un instrumento de tu amor. Hasta que le pides que seas un portador de su amor divino. Pero para poder hacer un portador de su amor divino, entonces tienes que volverte, así como el fierro en el contacto con el fuego candente, también se va a volver candente, va a asumir las características del fuego. El fierro, por más duro que sea, por más frío que sea, por más mate que sea, por más oscuro que sea, al momento que se contacta con el fuego constantemente, va a comenzar también a volverse incandescente, va a comenzar a tornarse de colores brillantes, ¿no? Brillosos, va a dar luz. Entonces, es ahí donde uno tiene que asumir esa característica, ¿no? Asumir esa característica de ser un fierro y te vas a poner en contacto con el fuego del Nam, con el fuego del nombre, ¿no? Con invocación. Entonces, ahí donde tú te vas a volver muy consciente de eso. Entonces, tú vas a asumir esas cualidades divinas, porque estás invocando y estás nombrando constantemente lo divino. Entonces, tú también te vas a volver parte de esa divinidad. Ahora, no es para que uno se llene de ego falso, de pretensión absurda, diciendo que yo soy el, el divino, yo soy el especial, yo soy el diferente, el distinto, no. No, cuando tú más avanzas en la vida espiritual, más te vas a buscar ser un servidor. Vas a entender de que tu capacidad es tan finita versus lo infinito, que es Dios, y todo lo que concierne a Dios. Entonces tú te vas a doblegar ante lo divino, pero no en una doblegación ciega, sino a través de entender, de llegar a entender de que sin la misericordia de Dios tú nunca vas a poder alcanzarlo. Y para eso necesitas siempre de un guía espiritual, inicialmente de un Siksaguru, de alguien que te inspire, y posteriormente, Dios mediante, él se va a presentar también externamente a través del Dikshaguru, ¿no? del maestro iniciador. Pero todos necesitamos una inspiración. Y esa inspiración no tiene que ser tampoco ciega, siempre tiene que ser cuestionable. Porque lamentablemente hemos visto cómo en el nombre de Dios han hecho tantas desgracias en tantas instituciones religiosas. Y es porque no se tiene esa particularidad de esforzarse. Todo lo quieren masticadito. Piensan que con plata pueden comprar la liberación de este mundo material. Como en algún momento nosotros hemos escuchado en la historia que hasta vendían un pedacito en el cielo, ¿no? Y tú tenías que comprar tu pedacito en el cielo, ¿no? Eso es absurdo, eso no existe.
Tú puedes pararte de cabeza en el mundo material y eso no te va a acercar al mundo espiritual. Tú tienes que trabajar en el espíritu. Y esto, el que de tu propio corazón comiences a realizar composiciones para Dios, es una muestra de que sigues evolucionando. Porque Dios mismo te va a poner las palabras para que tú entres en esa mágica conexión de entregar lo que está en tu corazón. Entonces, así de esa manera tú vas a poder entender de que los otros procesos lo estás haciendo dentro de todo bien. Dentro de todo bien. Y no nos olvidemos que en la Bhagavad Gita también el señor Krishna dice que este proceso es alegre. Te vuelve una persona alegre, te vuelve una persona siempre carismática. Entonces, así de esa forma, de esa manera, uno sigue avanzando y evolucionando. Pero no se olviden, Sravanam, escuchar, Kirtanam, repetir, Smaranam, recordar, Sevapadam, servir a Dios, Archana, atender a la deidad, Vandana. Evolucionamos ya en las oraciones. Y eso viene automático. Se tiene la comprobación, la corroboración de esto, de que personas iletradas, personas que nosotros podíamos llamar analfabetas, en su desarrollo espiritual, han hecho las más hermosas oraciones a Dios. Entonces, uno se podría preguntar, ¿y cómo es posible eso? Si era una persona que no había ido ni al colegio, ni al Gurukula. Porque todo el conocimiento está, no se olviden, sí, todo está incluido en el alma. Entonces, Vandana, a través de esa mística, se hace posible. De ahí viene el 7, Dasyam. Dasyam es... Ven, Sammy. servirlo, ¿no? ¿No? Dasa. O Dasi. ¿No? Das o Dasi, ¿no? Masculino, femenino. ¿Qué quiere decir? Servidor. Servidor. Entonces, Dasyam es quien sirve, ¿no? Quien sirve a él, al Señor Supremo. Entonces, tú ya comienzas a desarrollar todo en función a Dios. Todo, absolutamente todo. Todo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las 5 relaciones que existen con Dios? Santa, Dacia, Sakya, Vatsalya y Madhurya. Neutralidad, servidumbre, Dacia, el 8.
Sakyam, ¿no? Amistad. Y 9, Atma Nivedam. Y quiere decir que tu alma se rinde completamente a él. Alma rendida a él, ¿no? ¿Quién es él? El Señor Supremo. Entonces, todo esto es una madurez, ¿no? Dacian, comienzas a servirlo, ya comienzas a mostrarte como un servidor de Dios. Ya sabes que esa es tu identidad, ser un servidor de Dios. Entonces, esa servidumbre con el transcurrir del tiempo se vuelve más intenso y tú ya te vuelves un amigo de Dios. Entonces, en ese Sakyam y en ese Dacia y en ese Sakyam, tu alma se entrega por completo a él. Ya no necesitas más nada y todas tus actividades las realizas en función a él. Ya no hay nada más, absolutamente nada más que buscar, no hay nada más que encontrar en esta vida, porque lo encontraste a él y te rindes a él. Y entiendes que estás en este mundo material porque en una vida anterior no lograste la meta suprema que es desarrollar amor puro por Dios. Y que en esta vida tienes esta nueva oportunidad por la infinita misericordia que Él te da, que Él te entrega. Y ojalá en esta vida se entienda de que hay que entregarse completamente a Atman y Vedana. Y tienes que deambular en este mundo material y tienes que socializar con personas que de repente por ahí no tienen ni la más mínima intención de querer acercarse a Dios y se creen que tienen y que se las saben todas y que muchas veces hasta nos gobiernan, siendo unos miserables corruptos. Más sin embargo, tú entiendes que es parte de un sistema que estamos dentro de este Kali Yuga, que estamos dentro de esta complejidad del karma, de la causa y el efecto, pero para que tú escapar de todo eso, tú tienes que hacer akarma, tienes que hacer actividades devocionales, espirituales. Lógicamente que también para eso tienes que atender el cuerpo, tienes que atender la mente. Pero tu alma, Atman y Vedana, tu alma tiene que quedar totalmente rendida. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí terminamos con esto, con estas 9 angas, con estos 9 procesos, terminamos la parte inicial de lo que viene a ser el proceso para alcanzar el camino del Bhakti Yoga, ¿no? Para ir cruzando este camino devocional. Ahora vamos a la siguiente clase, entraríamos cuáles son esos caminos, ¿no? Cuáles son esas posiciones donde nos vamos a ir pudiendo encontrarnos, ¿no? Primero por Srada, ¿no? Primero por fe, porque tenemos que desarrollar fe. Entonces, a través de la fe, después tú tienes que encontrar lo que viene a ser el Anartha Nivriti, cómo tú vas a ir eliminando tus tendencias negativas que hacen de que como champiñones aparezcan y dañen tu bello jardín, tu bello florecer espiritual.
Entonces, así también como tenemos tono de proceso, también existen este camino bastante detallado de cómo vamos a alcanzar poco a poco este Atma Nivedana, ¿no? Hasta alcanzar Prema Bhakti, ¿no? Hasta alcanzar amor puro en servicio devocional. Así que si hay alguna pregunta, por favor, este es el momento de realizarla. No hay ninguna pregunta, qué bueno, ya todos están realizados, ya tienen amor puro por Dios y eso me da mucha alegría. Eso quiere decir que a la persona que le pregunte va a saber contestar, ¿no? Y como siempre, la primera persona va a ser María. ¿Qué entiende por Atma Nivedana? Yo sabía que me iba a hablar a mí. El alma rendida a Dios. Espero llegar a ese punto, maestro. Haribol. Que Dios la bendiga con eso. Sí. Un difícil camino. No, ¿No tanto? uno se lo complica. Sí, sí, En obvio. sí es fácil, ¿no? Es Sí, cantar y seguir cantando los nombres de Dios. sí. ¿Eso es tan difícil es? No, eso no es difícil. Por eso. Pero sí aprender los cantos en sánscrito, eso es difícil. Pero no es necesario. No es necesario. Uno puede hacerlo en la lengua que le tocó conocer. Por eso viene esta parte, ¿no? De Vándana, ¿no? Uno comienza a recitar las oraciones. Es más, tú te puedes aprender en castellano también las oraciones que hay y sobre eso, o tú mismo, orar, ¿no? Vándana es básicamente lo que llaman orar o rezar, ¿no? Sí. Con la diferencia que aquí en el Gaudiya Vaishnavismo hablamos de Sudanam, ¿no? Hablamos de invocar el nombre puramente, acercarte a lo puro, intentando ser puro. Sí. Yo creo que el problema es eso, maestro, es ser puro. ¿Por qué va a ser ese problema? Es el gran problema, el que seamos puros. Pero ¿por qué va a ser el gran problema? Si eso eso es parte de nuestra naturaleza. El alma en sí es pura. No, sí. Y nosotros somos alma. Mm. A veces yo escucho bastante cuando dicen, no, esto es que nadie es perfecto. Y siempre se escucha bastante eso. Y eso es algo, una palabra cliché de la más absurda. Eso es solamente una vana, un vano formato de excusarte, de no hacer las cosas correctas. Esa es solamente pura excusa, porque filosóficamente no tiene asidero esa afirmación, porque Dios es puro, Dios es el todo perfecto, es el supremamente perfecto. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que eres una creación de Dios imperfecta? Para que tú seas una creación imperfecta, tu creador tiene que ser imperfecto. Entonces tú estás diciendo que Dios es imperfecto. Claro. ¿Se Mirándolo entiende así, eso? maestro, claro que sí, po. Pero yo creo que somos imperfectos en el sentido que como estamos insertos en el Kali Yuga. No es que no, por eso, una vez más, no puede haber imperfección cuando la creación es perfecta porque viene del todo perfecto. Eso sí, eso me queda clarísimo. Entonces, Y viéndolo, claro. cuando nosotros hablamos de imperfección, hablamos de una excusa que asumimos para justificar nuestro no deseo de querer purificarte, perfeccionar tu vida. Es solamente eso, ese es el juego de la mente.
Por eso, la mente puede ser tu amiga como puede ser tu gran enemiga. Por Es supuesto. solamente es un juego de la mente. Mm, Entonces, cuando tú entiendes que existe toda una perfección, por eso existe la ley del karma, que cuando tú haces algo errado, cuando tú haces algo negativo, vicar, entonces viene esa respuesta negativa. mm, Y cuando tú haces cosas positivas, karma, entonces viene situaciones que te van a hacer alegre, mientras que la otra te van a hacer sufrir. ah, Pero cuando tú haces a karma, cuando tú haces actividades espirituales, todo eso te da beneficio y todo eso te da alegría y te da placer. mm, Como cuando uno está parado en una esquina y ve a un cieguito que quiere cruzar la esquina y vienen los carros y tú te acercas y le agarras del brazo y lo haces cruzar. Tú te sientes bien y te crees un santo porque hiciste una obra buena, pero eso es algo material. Pero incluso hasta haciendo algo materialmente te hace sentir bien. Ahora imagínate cuando sirves espiritualmente. Si materialmente te sientes bien, espiritualmente te vas a sentir recontra, super, archiper bien. mm. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, Atman y Vedam, cuando el alma espiritual se entrega completamente a Dios, justamente es por eso, porque comprendiste que detrás de todo existe esa perfección. Y si hay algún cierto tipo de sufrimiento, hay algún cierto tipo de revés en la vida, es porque yo mismo generé eso. O porque de repente por ahí ya es un estado más evolucionado de un concepto de la vida, del sendero de la divinidad. Porque estamos en Kali Yuga. Entonces ahí sí se entiende que estamos en Kali Yuga. Pero una persona que entiende esa verdad, entonces va decidido, nista, ya está firme, ya está establecido en su servicio y en su deseo de querer alcanzar este amor puro por Dios, Prem Bhakti. Elizabeth, Maestro, buenas noches. buena. ¿Alguna pregunta? Yo, o sea, el de Bandana, nombrar y invocar, aprender los mantras de memoria. Dicen que Dios nos escucha más en ese idioma, decía entonces. Y por lo menos me estaba tratando de aprender algunos que usted mandó. Claro, por eso justamente, por lo mismo que le decía a María, nosotros no debemos buscar intelectualmente aprender algo. Tenemos que buscar aprenderlo desde esta plataforma, del corazón, porque todo está ya aquí insertado. Entonces, cuando no podemos hacerlo externamente, entonces entramos en oración. Señor, por favor, permíteme poder recitar los mantras. Permíteme, por favor, poder servirte de esa manera. Sé que ese es de tu agrado. Sé que cuando más nos acercamos a la simiente, entonces va a haber una conexión mayor. Mientras tanto, voy tratando de orarte, voy tratando de entregarme en ti en oración de esta manera, que es la manera que yo conozco. Pero también quisiera, si es de tu agrado, que me permitas poder hacerlo. Entonces, como Chaitya-guru, como Dios, Sri Paramatma está en el corazón, junto contigo, a tu lado como ese gran copiloto. Entonces, es ahí donde Él te va a dar la ayuda. Y Él va a comenzar a danzar en tu lengua. Y vas a sentir un agrado de recitar su santo nombre. Rush, el sabor. Por eso hay que pedirle a Dios que Él nos permita. Emma.
Sí, maestro. ¿Alguna pregunta? No, no. Ok, igual también la pregunta que hizo al inicio también era como una clase, una clase previa. Sí. Vale, vale. Maribel, No son vacunados desde que son de cierta edad. No, sí entendí. Son de ¿cómo? cierta edad. No, no tengo que preguntar nada. Sí ¿Sí? entendí. Sí. ¿Cómo podemos hacer Dacian? ¿Cómo podemos ser servidores de Dios? ¿De qué manera? ¿Haciendo qué? Maribel. Maribel, por si acaso, es Fresia. Ahí sale con el nombre de Fresia. ¿Cómo, Maribel, cómo consideras, cómo crees que podemos servir a Dios? ¿Haciendo qué actividades? No vale revisar el cuaderno. Un aplauso para Lucía, que se adelantó a la pregunta que le venía. Dacian, Lucía, maestro, es como hacer el bien, ¿o no? En el sentido amplio, hacer el bien, ¿no es cierto? Porque estamos, de cierta forma, sirviendo a Dios haciendo el bien. claro, Dacian, Pero también obviamente, que hacer acciones que, ¿cómo se llama? Que gusten del Ser Supremo, como la oración, como o todos los mandatos que nos hacen ser devotos del Señor, pues, como no comer carne, por ejemplo, o cumplir los servicios, ¿no es cierto? claro, claro, Dacian tiene que ver con el Dharma, no tiene que ver con el deber prescrito. ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Cuál es mi naturaleza? Si soy Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, o si estoy en el ashram, ¿no? Brahmachari, Grihastra, Vanapasta o Sannyas. De acuerdo a eso, yo tengo que asumir ciertas responsabilidades. Entonces, Dacian, mi servicio a Dios está en relación a esas características. Entonces, para eso yo tengo que volverme alguien que va a seguir reglas y regulaciones, que no es la finalidad del Bhakti Yoga. El Vaidhi Bhakti no es la finalidad del Bhakti Yoga. La finalidad del Bhakti Yoga es hacerlo en Raganuga Bhakti, hacerlo espontáneamente. Entonces, cuando hablamos de Dacian, está relacionado justamente a eso, pues, ¿no? A lo que estás mencionando, ¿no? A ser vegetariano, a hacer lo que a Dios le gusta, ¿no? Tratar de servirlo de acuerdo a lo que a Dios le gusta. Primero establecemos esa relación de acuerdo a lo que a Dios le gusta. Y ya cuando tú estás en Sakya, cuando hay una amistad, ya tienes como, uy, ahora vamos para allá, te invito para allá. ¿No? Cuando uno está en Dacia, cuando uno está en servidumbre, al jefe, tú no lo vas a decir de buena primera, jefe, ahí vamos a jugar pelota. Tú vas a esperar que el jefe te diga, hey, ¿quieres jugar pelota conmigo? Pero cuando tú ya eres, cuando tú ya tienes amistad, entonces tú ya le dices al jefe, ¿no? Hey, jefe, por si acaso me ha salido un campeonato de pelota por aquí. Vamos, ¿le interesa ir? El jefe decidirá si va o no va. Pero cuando el jefe dice, tú vas a jugar pelota, tú vas a jugar pelota. Entonces, Dacia es cuando tú estás en esa servidumbre, cuando tú estás buscando qué es lo que le agrada a Dios. Y Sakya, tú ya sabes lo que le agrada a Dios y ya lo haces de una forma tan espontánea que incluso le puedes decir, hey, mira, está haciendo mucho calor. Vamos a la playa.
quiero hacer una ofrenda ahí en la playa para ti. Hey, se me dio la oportunidad de ir al río, se me dio la oportunidad de ir a la montaña, a un lago, una laguna, entonces te voy a hacer un servicio allá. Entonces ya buscas en esa amistad de complacerlo a él. Porque ya hay una intimidad. Esa es la diferencia entre estas dos plataformas, entre Dacia y Sakia. Mae. Maestro, una consulta con respecto al deber prescrito, que es lo que dijo de Dacia. Más como, no sé, más como quizá suena pregunta personal más que general, por si acaso. Mire, en mi caso particular, yo ejercí mi profesión, porque ahora no la estoy ejerciendo, mi profesión de contador auditor. A un tiempo atrás quedé cesante, pero siempre sentí que no era mi deber prescrito. ¿Ya? O sea, sé que yo cumplí, o sea, en el sentido de que hice bien mi trabajo, era muy buena, y yo creo que sigo haciéndolo si lo siguiera haciendo. Pero no es una cosa que a mí me llenó hacer. No me sentí satisfecha personalmente en realizarlo. ¿Okay? Cumplí, me sirvió porque con eso me compré mi casa, eduqué a mis hijos, hice el bien en lo posible. Entonces, pero creo que no era mi deber prescrito. Pero yo ya tengo 55 años, entonces a esta altura, ¿cómo puedo saber y cómo poder encaminar el resto de mi vida al deber prescrito mío, el que está escrito en mí? O el que... Es que, por eso, gracias. Es que no, nada de lo que uno haga materialmente te va a dar satisfacción plena. A eso vamos. Sí. A eso vamos. Por eso hablamos Dharma, Artha, Kama y Moksha. Entonces, llegaste a un momento en el cual te diste cuenta de que eso no te llenaba como pensabas que inicialmente te iba a llenar, pero sí, como bien dices, cumplió y suplió necesidades materiales. Exacto. Y eso lo hizo dentro de todo a través de tu esfuerzo. Ajá. La bendición de Dios. Exacto. Te hizo realizar en plenitud esa parte, porque conseguiste objetivos, porque eres una persona realizada, porque ya tienes tus hijos que están encaminados, que tu esfuerzo dio fruto, que cuando tú puedes analizar, son muy pocas las personas que logran eso. Entonces te sientes satisfecha en ese sentido. Materialmente cumpliste. Entonces, tu dharma lo cumpliste. Entonces, sí hiciste tus cosas dármicas. Porque si hubieras hecho las cosas adármicamente, no hubieras conseguido eso. No hubieras tenido un desarrollo económico, no hubieras tenido un desarrollo materialmente hablando, emocional y desarrollo que te haya dado un placer, ¿no? Kama, no hubieras tenido kama. Pero sí has tenido kama, sí has tenido placer. Has tenido satisfacciones y sigues teniendo satisfacciones porque ves que tus hijos se lograron y que ellos ya están encaminados dentro de lo que les toca a ellos caminar. Sí. Entonces eso quiere decir, y eso es una respuesta de que sí hiciste tu dharma. Ahora, lo que está la insatisfacción que no realizaste paran-dharma. Y eso es algo que siempre buscaste. El hacer tu actividad espiritual. Pero es algo en la cual tú siempre te relacionaste y siempre lo buscaste. Entonces, por eso que existe esa insatisfacción. Entonces, cuando tú llegas y encuentras esta plataforma y encuentras otras plataformas y cuando comienzas a tamizar, porque
Eres una persona que por naturaleza tamiza las cosas, investiga las cosas y profundizas en las cosas porque no la tomas así nomás porque así. Entonces tratas de conceptualizar lo que vas aprendiendo y te das cuenta de que sí, de que aquí, al menos en esta plataforma, encuentras muchas de esas respuestas que en la vida y a través de lo que que te ha tocado caminar, has ido acumulando. Y cada vez que hay una clase y cada vez que conversamos y cada vez que te das cuenta que tu propósito de vida ahora sí tiene más sentido. Por eso que cuando salimos a hacer los programas, entonces ahí, o sea, tú tienes todo un previo. Y comienzas a buscar, comienzas a analizar y comienzas seguramente a bajar información de aquí y de allá. Aunque ya lo tienes y más o menos lo tienes manejado eso, pero trata de hacerlo mejor. Y cuando te das cuenta que en el programa tú ya tenías como se dice, ¿no? Un splish. Tú ya tenías ya como un desarrollo del programa y en pleno programa te diste cuenta de que toda tu preparación te sirvió en algo porque tenías la base, pero lo llevamos y lo enfocamos bajo otra dirección y a lo que tú querías entregar se entregó algo mucho más amplio. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, por eso, porque hay esta simbiosis, hay esa química. Y eso le ha sucedido con todas las personas que hemos tenido la experiencia de transmitir algo. Entonces, porque de eso se trata, esa es la conexión que existe. Entonces, por eso tu enfoque es bien sustentado. Es bien sustentado. Y como te das cuenta, ahora sí encuentras las respuestas del por qué y ahora sí estás teniendo otra motivación. Es como que te hubieran metido la insulina. Y se te abre un abanico de posibilidad de poder hacer mucho más y entregar luz a donde vayas. Y investigas y confrontas, no, que esto lo escuché aquí, que esto lo escuché allá y ahora yo lo traigo de aquí, lo traigo de allá, pero con más aplomo. Y te das cuenta que esas personas que también pueden tener mucha información dentro del ámbito material, sufren. Y ellos no tienen esa guía que de repente tú estás encontrando. Entonces, identificas eso, ¿cierto? Sí. Porque muchos de esos intelectuales son ateos. Sí. 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 Bueno, Y en yo le definitiva, digo, entonces lo que me trata de transmitir, maestro, es que a pesar de que yo estuve haciendo un trabajo que a lo mejor no era definitivamente, que yo no lo veo como que era para llegar a un Dharma, ¿no es cierto? Pero en pero sí es tu definitiva, Dharma. todo lo que fui acumulando de información, eso era en realidad mi Dharma. Y ahora lo estoy mostrando a través de cosas tan simples como una transmisión, una cosa así. Exacto. Ya. Que no es tan simple. No, Porque si fuera así de simple, entonces todo el mundo lo haría. Sí. Entonces, por eso. Pero es porque Dios está permitiendo que lo hagas. Y que en esta simpleza, por ejemplo, cuando tú le dices a alguien que deje de tomar y le explicas, o que deje de fumar, esas personas que son muy viciosas con el cigarro. Entonces tú le preguntas, ¿tú sabes que el cigarro hace daño? Y ellos te contestan que sí saben que hace daño, pero que de algo ha de morir. Entonces justifican su actividad negativa tratando de dársela de muy filósofo de vida. Pero te doy cuenta que es muy sencillo dejar de fumar. Que si tú identificas de que te hace daño, entonces, ¿cómo lo haces? Igual también después comienzas con el licor, y después comienzas con las carnes, y después comienzas con la promiscuidad, y después comienzas con los juegos de azar. Entonces, te das cuenta que son anartas, que son cosas que no te llevan a nada bueno.
Pero incluso personas que conocen acerca de este camino espiritual y que fungen de maestros espirituales han caído y han sucumbido ante los embistes de Mahamaya, ¿no? De esta bruja terrible que es las 3 puertas que llevan al infierno. ¿Cuáles son? La lujuria, la codicia Sí. La lujuria, la codicia. y el falso prestigio, Ya. la fama, pratista. Kama, loba y pratista. Ya. Entonces, por eso, si tú no hubieras seguido tu Dharma, no hubieras podido desarrollarte. Claro. Porque a ti no te regalaron las cosas. No. Tú las luchaste. Entonces eres una luchadora de vida. Y si esa lucha no hubiera... ¿Cuántas personas no se matan y no siguen trabajando? Tienen 40, 50, 60, 70 años y siguen trabajando por un sueldo mínimo. Que están ahí trabajando, cargando latas de cemento para techar viviendas, sin desmerecer el trabajo. Pero, más sin embargo, estas personas no pudieron alcanzar logros por más que hayan trabajado toda la vida. Entonces, sí, o sea, el Dharma sí lo cumpliste y lo sigues cumpliendo. Porque también eres una mujer que a través de su ejemplo ha enseñado el tema de superación y de no doblegarse ante nada de la vida, por más cuesta arriba que se haya presentado. Sí. Entonces por eso es esto, ¿no? Esto es lo que nos regala los Vedas, ¿no? El poder definir tan claramente cada aspecto en el cual nosotros nos estamos involucrando. Mae, Gracias, maestro. no estamos, tú sabes que estamos acá siempre. Mae, ¿algo? Hola maestro, buenas noches. Buena. ¿Cómo está? Bien, acá estaba un poco con vergüenza porque es la primera vez que me sumo a una clase de estas en vivo. Siempre los he estado escuchando como fuera del vivo, digamos. Así cuando he podido, he estado escuchando las charlitas. Así que bueno, un poco acá como tratando de ir captando algunas cositas, pero bueno, no es fácil. No es fácil, pero bueno, le quería agradecer principalmente porque a través del grupo, yo me enganché por el medio del grupo y he estado escuchando charlas de usted, charlas de los domingos, y bueno, empezando a leer el Bhagavad Gita y todo esto, y bueno, la verdad que, es un montón, y nada, es como difícil de contarlo también un poco, pero bueno, muy agradecida de todo lo que están haciendo. Eso le quería comentar. ¿Y alguna duda, alguna pregunta? Todas, miles. Comencemos con la primera entonces. Muchísimas. Me parece que es toda una cuestión de experiencia, que por ahí la parte teórica a uno lo va ayudando muchísimo. Yo por lo menos este último tiempo, yo empecé con esta pregunta el año pasado, más o menos, principio de año, empecé con qué era esto del servicio devocional, ¿no? A preguntarme justamente eso. Y bueno, y de repente empecé, como usted contaba más temprano, rezando y pidiéndole a Dios que me enseñe de qué se trataba eso. Y resulta que cuando empecé con eso, el Señor me dio vuelta a la vida, por así decirlo, me puso todo pata para arriba. Entonces, todo lo que yo creía, o las estructuras, o las cuestiones que me daban seguridad, se me cayeron. Y empecé con muchas crisis, tremendas crisis, mucho miedo. Y bueno, y la cuestión que lo único que me dio consuelo fue justamente el refugio en lo espiritual, en Dios, en rezar,
empecé a cantar muchísimo el mantra, y era como que, bueno, eso me ayudaba como a no pensar, porque la cabeza si no me taladraba. Ha sido como todo un proceso muy fuerte, todavía lo estoy transitando. Sí siento que me ha ayudado muchísimo justamente yo me preguntaba qué era el servicio devocional y a entender algunas cositas con respecto a eso. Me pasaba un poco lo que contaba una de las señoras recién de cómo era su vida anterior, ¿no? Todo lo que ella hacía, que era contador y que no se sentía muy así. Y a mí me ha pasado que yo en toda mi vida he sido como muy, muy buscadora y muy deseosa de conocer, y he hecho muchas cosas, muchas, y he estudiado muchas cosas. Y bueno, yo creo que también esa inquietud propia es la que me está llevando a aprender mucho más de esto en este tiempo. Pero bueno, pregunta de lo que le digo, miles, cada vez que aparece una, bueno, sí creo en el poder del mantra, de ponerse a rezar, y sí he sentido mucho las respuestas. He sentido también como que todo esto, este último tiempo, sobre todo he sentido que todo esto que me ha pasado es de obra divina. Hay algo ahí. Sí, Entonces, claro. Lo que pasa es que, como mencionaba en la clase, ¿no? 4 personas se acercan a mí, dice el Señor Supremo en la Bhagavad Gita, ¿no? El que sufre, el que está sufriendo dentro del mundo material, el que trata de conocer, el intelectual, el que trata de analizar, ese filósofo de cafetín muchas veces. Y después eso es lo que se creen y quieren creerse que son superiores, que son místicos. Ah, mira, yo soy el adivino, yo soy el astrólogo, que yo soy el brujo, la bruja, que yo soy el chamán, y que yo camino por encima del agua, y que el fuego, y que domino la mente y todas esas cosas, ¿no? Entonces, esos poderes místicos, todos esos son trampas. Son diferentes aspectos de Dios, pero una forma externa. Pero el servicio devocional, el Bhakti Yoga, es cuando tú entiendes, ¿no? A través de este proceso, cómo tú vas desarrollando este proceso. Entonces comenzaste a escuchar de alguna u otra forma, a través de Sukriti, a través de tus actividades akármicas, tus actividades espirituales de alguna vida anterior o de muchas vidas anteriores, hicieron de que cogieras este momento en la necesidad que estabas teniendo en tu vida, porque hubo una oración sincera en tu corazón. En algún momento tú tuviste una oración sincera y Dios en tu corazón escuchó y te mostró este proceso, te mostró este camino. Es como cuando sucedía con Jesucristo, ¿no? Y como algo así como lo que mencionaba Maharaj el domingo, ¿no? Que cuántas personas no estuvieron rodeados con Jesús. Lo mismo sucede con cuántas personas no estuvieron al lado del señor Chaitanya Mahaprabhu, o cuando mismo el señor Krishna mismo estuvo sobre la tierra. Pero cuántas personas ahí realmente se volvieron sus devotos. Estaba un Shishupala, estaba un Hiranyakashipu, siempre han estado estos aspectos demoníacos que, a pesar de que estaban frente a la presencia de Dios mismo, eran adversos a él. Entonces, en la Bhagavad Gita, en el 9.26 dice, ¿no? Aquel que me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta o agua, yo la aceptaré. Entonces, el Señor Supremo siempre está esperando, ¿no? Tu amor, tu devoción, tu sinceridad, tu entrega. Ajay tuki. Ajay tuki, ajay tuki. Ajay tuki es sin motivación material. Sin motivación material. Cuando solamente ese deseo, por alguna de estas 3 razones anteriores mencionadas, ¿no? Sufrimiento, conocimiento o poder místico, te atrapó como un enganche. Aunque existe el devoto sincero, ese devoto que por naturaleza ya está entregado a Dios, existe, que son los más raros.
que son los más raros, pero existen. Pero nosotros, de una de estas tres anteriores, hemos caído. Y en algún momento nos sentimos tan perdidos de la vida y dijimos, bueno, ya lo intenté por aquí, lo intenté por allá, lo intenté más allá y no nos dio. O alguna persona sí les dio, como en el caso de lo que mencionaba María, ¿no? Que ahí así, el mundo material sí le mostró, a pesar de la constante lucha, le mostró un camino de éxito, porque llegó a alcanzar esa plataforma con su esfuerzo. Pero eso tampoco la llenó, porque el aspecto material no nos llena. Porque si realmente nos llenara, entonces esas personas que tienen mucho dinero, un Rockefeller, un Rothschild, un Ford, desgraciado, el Gates, serían felices. Pero tú los ves felices. Entonces, esa es una clara muestra de que tener todo el dinero del mundo o la mayor parte del dinero del mundo y poder y todo eso no te da felicidad. Mas, sin embargo, las cosas en sí así nos dan felicidad. Como cuando yo en un momento puse un ejemplo que leí, que me pareció sensacional, cuando un hombre rico, sin juzgar a los ricos, ¿no? Porque no tiene nada que ver el Bhakti Yoga, no tiene que ver si porque eres pobre o rico. Pero un hombre rico quería enseñarle a su hijo qué era ser rico, para que valorara la riqueza, y lo lleva a una tribu donde no había luz, no había agua, no había refrigeradora, no había nada de lo que nosotros llamamos confort y desarrollo, ¿no? Tecnología de punta. No existía eso, puro contacto con la naturaleza. Y entonces este hombre rico quería enseñarle para que valorara su hijo qué es ser rico. Entonces lo dejó como un mes por allá. Al mes va y lo recoge, y le dice, hijo, ahora ya aprendiste qué ser rico y qué ser pobre, ¿cierto? Ahora ya me vas a poder entender mejor porque yo te entrego esto y te enseño todo esto. Y el hijo le dijo, sí, papá, muchas gracias por esta enseñanza. Ahora ya entiendo qué es ser rico y qué es ser pobre. Nosotros acá tenemos una piscina. Allá tenía todo un río donde el agua se cambiaba por sí sola y era un agua tan pura que la podía beber. Yo entiendo que ahora, ¿qué es ser rico? Que acá tú tienes que encender una luz. Allá estamos alumbrados por la bella luna y las estrellas. Sí, entiendo que es ser rico porque tú acá tienes que ir a comprar una manzana y tienes 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos de manzana. Allá tengo árboles llenos de frutas, no solamente manzanas, sino una variedad de frutas. Entonces entiendo que nosotros somos los pobres. Entonces es el enfoque que uno le da a la vida. Y cuando tú comienzas a sumergirte en este proceso del Bhakti Yoga, el proceso espiritual, y lo haces a Haituki, sin una motivación material, y lo haces sinceramente, entonces sí vas a tener esas respuestas. Pero siempre hay que tener cuidado, porque en todos lugares se cuecen habas. No todos los que visten con trajes raros o se llaman con nombres raros realmente tienen buenas intenciones. Las instituciones son como prendas de ropa, que cuando se están incendiando tienes que quitártela inmediatamente. Dios no está en 4 paredes. Dios no está en 4 paredes. Puede estar dentro de 4 paredes, pero no es que esté dentro de las 4 paredes. Entonces nosotros tenemos que aprender a encontrar eso. Tenemos que aprender a encontrar cómo Dios se nos va a presentar. Pero para eso tenemos que saber quién es Dios.
Porque nosotros podemos estar buscando oro, 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 pero nunca sabemos cómo es una mina de oro. Y de repente estamos dentro de una mina de oro. Y seguimos, no, yo estoy buscando oro, pero si no sabes cómo es el oro, entonces si no sabes quién es Dios y cómo lo vas a encontrar a Dios, entonces tú puedes estar hasta con la presencia de Dios y ni enterada, ¿no? Por eso que el análisis de la búsqueda de la verdad absoluta es necesario. La fe no puede ser ciega. No puede ser ciega. Es ashintya. Es inconcebible. Llega un momento en el cual tú ya no puedes conceptualizarlo porque es macro y tú eres finito. Llega un momento, pero a través de estos pasos, a través de cómo vamos desarrollando, de acuerdo a lo que los Vedas y a través de la escuela Gaudiya Vaishnava nos explica, nos enseña, nos facilita eso para no estar dando tumbos por la vida. Entonces nos encamina. Y yo de verdad, madre, siempre te agradezco porque siempre estás ahí, por favor comparte, y eso para mí eso es lindo porque sé que el esfuerzo que uno está realizando, uno lo hace a Haituki, pero al menos da fruto, porque hay alguien que sí está ahí al pendiente, y como hay muchas otras personas también. ¿Sí? Sí, Así es que lo que le digo, para mí ha sido muy, muy, muy enriquecedor, un sustento en algunos momentos y ya después una búsqueda gozosa de escuchar las clases, de leer. Así que muchísimas gracias, muchas gracias por eso. para servir siempre. Bienvenida, señora Connie, bienvenida. Gracias, maestro. Tarde, pero aquí lista. Nunca es tarde, nunca es tarde. Muchas gracias. A ver, entonces, Alejandra, no, Milady, ¿alguna pregunta? Bueno, se abstiene, dice que las preguntas me las hace personalmente. Alejandra, Maestro, sí, ¿alguna pregunta? no, estaba escuchando atenta, gracias María. Entonces, Es que uno me va a preguntar usted. exacto. Ya dígame. ¿Cómo puede servir a través de la música? Yo pertenezco al coro de la iglesia y creo que siempre oramos mucho con eso, porque por lo que dice mi profe, que cuando uno canta, ora 2 veces. En realidad, la oración es un cántico, como lo decían antes, ¿no? El sánscrito es un cántico. En el mundo espiritual, el hablar es una melodía, el caminar es una danza, es toda una expresión artística. Sí. Yo de chica estaba ligada a la iglesia, porque mi papá era de los Socios San José y mi abuela del Sagrado Corazón de Jesús. Yo como de los 7 años, 6 años, estaba en la iglesia. Y cuando estaba en el colegio pertenecía al coro y ahora después de grande de edad, no deporte, en el coro. Claro. Entonces, por ejemplo, ahí en ese caso, quiere decir que en vida anterior o en vidas anteriores ya has tenido este camino espiritual, porque dice las escrituras que una persona que realiza vida espiritual en una vida, en su siguiente vida, o nace en una familia de devotos o nace en una familia aristocrática. Pero dentro de estos dos nacimientos es preferible nacer en una familia de devotos porque vas a estar conectado con el espíritu desde un inicio. En una familia aristocrática no necesariamente,
porque muchas veces las familias aristocráticas pierden el sentido real de lo que es la espiritualidad, pero son beneficios que tú consigues a Sí, través lo de que es tus la prácticas devoción. espirituales. Sí. Así. Mi terapeuta, cuando el Nico se enfermó, me hizo Reiki y ella, cuando me atendió, me dijo que sí, que yo en otra vida fui muy ligada a la iglesia, como en un convento, algo así. Claro. Y yo siento esa paz cuando estoy en la iglesia, como que la única parte que siento esa tranquilidad, como que el Claro, lugar lo reconozco, todas esas cosas. Como, estás identificada ya, pues. sí. Sí, y Vale. me Y gusta señor, hacerlo. Y cuando vale. no lo hago, cuando la pandemia no lo dejaba hacer, me la sufrí, me la lloré, peleaba con el padre, le decía yo, usted llamaba a otras personas para acá a leer y a nosotros ni siquiera nos contemplaba, le decía yo. No, era para protegerte, Alejandra, me decía. Claro. Bueno, qué bueno. ¿Y usted, señora Connie, alguna pregunta que tenga dentro de la experiencia que ha tenido? Pues mire, más o menos ahorita que estoy leyendo lo del pizarrón, quiero darme una idea. Y a lo que comentó Ale, ¿qué qué podemos citar de las almas viejas a las almas nuevas? No existe almas viejas ni almas nuevas. Y eso Ok. eso lo explicó Maharaj. Ajá, Ah, sí. entonces, porque el alma nace, él nace de Dios, es una parte fragmentada de Dios, es su energía separada, lo dice él en la Bhagavad Gita. Entonces, y uno no tiene cómo recordar ese primer nacimiento, esa primera aparición. Lo que sí es seguro que hemos atravesado por 8 millones de cuerpos antes de entrar al cuerpo humano. Hemos tenido 8 millones previos de cuerpos. Y el regalo más importante y la forma de cómo uno puede ayudar a otras personas, a otras almas espirituales, es conectándolas justamente con su esencia, con el alma espiritual. Hacerlas recordar de que son servidoras eternas de Dios y que no existe nada más importante que un alma ha adquirido el cuerpo humano que entregárselo a Dios. Eso es lo más importante. Lucía. Maestro, usted explicaba lo que acá mi compañera, pero en mi caso, en mi familia, o sea, mi papá o mi mamá no eran devotos o que asistían a alguna iglesia, ¿no? Pero en mi caso personal, yo tenía esa conexión, lo que es algo inexplicable, que era el amor, pero, o sea, no, como se podría decir, hacia los animales, hacia las demás personas, por querer ayudar, o a la espiritualidad, ¿no? ¿Cómo, cómo era, o sea, cómo o por qué? No me explico bien esa parte. Claro, ¿por qué? Porque seguramente, y eso me acuerdo que lo vimos en tu carta astrológica, ¿no? Que hablamos acerca de lo que habías sido en una vida anterior y esa conexión que habías tenido en una vida anterior con el espíritu y con la enseñanza, pero como que no hiciste las cosas correctas dentro de eso, entonces en esta vida te tocaba, te tocaba el sufrir, te tocaba el sufrir, para que sientas en carne propia lo que otras personas sintieron en su momento con esa falla que tú tuviste. Entonces, pero afortunadamente pudiste retomar y reconocer rápidamente tu camino espiritual, porque hay personas que en ese samsara, ¿no? En ese ciclo repetitivo de nacimientos y muertes se pierden o se van desviando, ¿no? O sea, se van desviando y cada vez por tratar de tomar atajos, salen perdiéndose más y más, pues, ¿no? Entonces, por eso que existe esa inclinación. Y parte de eso es Kazumi, ¿no? Kazumi es una niña tan amorosa, tan despierta, tan conectada,
que tú la ves y entiendes que hay algo especial en ella, que no es Sí. un alma ordinaria, que es un alma que viene con una proyección ya bastante fuerte y bastante marcada. Sí, es cierto. Sí, Mae, te lo envío. ¿Lo quieres en audio o lo quieres escrito? Maestro, disculpe, antes que me olvida, ¿se acuerda que le dije que de las lagunas de Kailash, esa parte no sé dónde le colgó? No puede encontrarlo, no, si me puede pasar, por favor, que no lo llegué a leerlo porque me interesó bastante. ¿Lo qué? No me acuerdo de las Kailash, laguna o el río, algo por ahí. Pero no llegué a verlo porque en ese tiempo mi celular estaba bloqueado. Ya, ahí me lo pides por interno, por favor. Ok, maestro, gracias. Ya, ahí te lo envío más entonces por interno. Mañana te paso porque no sé dónde lo tengo escrito, pero ahí si no te lo escribo. Bueno, entonces, muchas gracias por compartirme su experiencia. Muchas gracias por estar acá acompañándome. También en mi transitar por esta vida y en mi deseo de querer seguir sirviendo a mis maestros espirituales y en agradecimiento a todos ellos. Así que la próxima semana, Dios mediante, vamos a hablar acerca de Shraddha. Vamos a hablar acerca de la fe y la importancia de que esa fe no sea ciega. Así que muchas gracias, muchos éxitos en su camino espiritual. Corto, maestro, usted me dice. Por favor, Radhe, Radhe.